Esta violación sistemática del último tiempo de la normativa vigente es la que nos tiene en este momento sumidos en una crisis. ¿Qué estamos jugando? ¿El campeonato de violaciones constitucionales? ¿Que no es la primera vez que Ecuador vive un régimen autoritario? ¿Qué sucede este momento en la parte jurídica en el país? Existe un intríngulis jurídico de interpretación respecto a quién debe encargarse la presidencia de la República. Hay demandas también, en este caso, de acciones de protección que se presentan a raíz de que el presidente Daniel Noboa encarga la presidencia de la República a una vicepresidenta designada por decreto ejecutivo, cuando tenemos una presidenta electa por votación popular. ¿Qué pasa en el ámbito legal? Hay demandas, ¿qué sucede con el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? Es el tema que lo vamos a abordar con el doctor Mauricio Alarcón. Él es presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y un importante analista político electoral que está con nosotros. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos ayuda muchísimo, y también los comentarios y los likes son también importantes. En las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar el contexto informativo del ámbito nacional e internacional y también la coyuntura informativa permanente, diaria e inmediata. ¿Quiere estar bien informado? Vaya a las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter y también en TikTok. Así que síganos en nuestras redes sociales. El programa llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias, Mauricio, por estar en la programación. Bueno, ¿qué está pasando en el país? En el ámbito institucional se rompe, se interpretan las leyes, se interpreta la Constitución, se interpretan las interpretaciones de las interpretaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el país desde tu punto de vista, Mauricio? Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a nuestra audiencia. La respuesta a esa pregunta es muy simple. Cualquier persona se cree con derecho de vulnerar la Constitución y la ley o aplicar la discreción en función de lo que le beneficie a sí mismo o le perjudique a su rival. Eso no es propio de una democracia, mucho menos de un Estado de Derecho, pues se supone que las personas, principalmente, tenemos una igualdad ante la ley para garantizar que no existan ciudadanos de primera, ni de segunda, ni abusos de poder o abusos de particulares. Esta violación sistemática del último tiempo de la normativa vigente es la que nos tiene en este momento sumidos en una crisis que recuerda a las peores épocas del país. Pero tú ves que hay una violación, entonces, en este caso, supuesto, a la Constitución, a las leyes, a la institucionalidad. Te tomo la palabra en lo que decías, interpretación de la interpretación. Es que si uno tiene un texto, se da con la interpretación de la Corte Constitucional. Por supuesto, Osvaldo, pero si uno tiene un texto que además es claro, preciso y comprensible, no requiere interpretarlo, pues. Tienes una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010 que se origina en una consulta de un miembro del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que se le pregunta a la Corte es, disculpe, si se aplica la muerte cruzada y alguien entra a reemplazar a un presidente que sale producto de esta muerte cruzada, ¿se cuenta ese periodo como el primero o no se lo cuenta en caso de una eventual reelección? Cómputo de tiempo, periodo, salvo que la Corte Constitucional estuviera en ese entonces plagada de Guga Ayala o de Walter Mercado, no podía jamás pronunciarse, Osvaldo, sobre una reforma al Código de la Democracia del año 2020, claro, es un tema 10 años después. Claro, ¿Qué tienes que interpretar? Y este tema es ahora ya 14 años después, pues, ¿no? ¿Y qué tienes que interpretar, entonces, ¿esto Osvaldo? qué significa? No hay nada que que interpretar. El presidente Daniel Noboa tenía que haber pedido licencia. Por supuesto. Para la campaña electoral. Por supuesto, y nosotros pero hemos sido enfáticos en el tema. Está pidiendo licencia en este momento. No está pidiendo licencia. Yo creo que tenemos que ser muy claros respecto de ello. Si tú revisas el decreto, el famoso decreto 500, lo que te dice es: se ha producido una circunstancia de fuerza mayor, sí, por la cual me tengo que ausentar
y encargo la presidencia. No utiliza el término licencia en ninguna parte, y es más, para él la circunstancia de fuerza mayor se origina en un comunicado ambiguo del Consejo Nacional Electoral y en la necesidad de hacer campaña política. Perdón, en ninguna parte de la legislación ecuatoriana se determina eso como fuerza mayor. Esto no se justifica porque de pronto, como dice el decreto igualmente, se puede confundir la gestión, la actividad de presidente con la gestión que puede hacer como candidato. Se puede confundir. Por ello, el Código de la Democracia en el artículo 93 dice, al inicio de la campaña, ya tiene que existir la licencia, sin remuneración, de forma obligatoria. ¿Qué alternativa tienes? O sea que yo saco licencia por horas, desde las 5 de la tarde del jueves hasta... No. Hasta el día... El Código de la Democracia dice, desde el inicio de la campaña. Algo que lamentablemente no se ha hecho y que, claro, como lo ha dicho un miembro del CNE, no constituye per se una infracción electoral, pero las acciones derivadas de esta falta de licencia sí constituyen infracciones graves y muy graves. Ahora, ¿tú le ves que estas instituciones que son las encargadas, en este caso, de velar porque se cumpla con la ley, de pronto no están haciendo su trabajo, en este caso, Mauricio? Lo hemos dicho en el Foro por la Democracia, es muy fácil que las instituciones digan nuestras atribuciones, nuestras competencias, podemos, no podemos, podemos hasta aquí, pero lo cierto es que todas las instituciones, Osvaldo, tienen un rol que jugar. No estamos viendo que el presidente se ha visto forzado a emitir el decreto 500 por un comunicado, aunque ambiguo, del CNE. ¿Por qué el comunicado no salió el sábado 4? ¿Por qué el comunicado no tiene un poco más de claridad respecto a las licencias obligatorias? ¿Por qué el CNE se niega a discutir ese tema, no para resolver nada, pero para pronunciarse al respecto? Porque de pronto no es su competencia en este caso. O sea que el CNE es mudo. No, pero no tiene acción coercitiva ni nada por el estilo. Pero es que nadie está hablando... Sancionatoria, nada por el estilo. ¿Dónde está la facultad sancionatoria en estos temas? En el Tribunal Contencioso Electoral, que no puede actuar de oficio, tiene que actuar en función de una denuncia. Pero, ¿qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral? Como lo ha hecho, pero seguramente podría haberse dicho con más claridad. Miren, hay una licencia obligatoria establecida en el artículo 93. El no hacer uso de ella puede acarrear infracciones electorales que, de ser puestas en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, podrían incluso terminar en la destitución del funcionario o en la suspensión de sus derechos de participación hasta por 4 años. Bueno, pero mira que ya hubieron demandas inclusive en el contencioso y el candidato Trillería pone esa demanda y pero es que niegan, actuemos con responsabilidad. No le han negado nada, Osvaldo. Lo que han hecho es decirle su pretensión no está completa, faltan cuestiones, no está bien presentada. O sea, yo no puedo en un tema tan sensible como este ir a hacer show. A ver, Osvaldo, préstame una cámara, acompáñame a la puerta del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral a que me tomes la foto metiendo un papelito. Pero Mauricio, entonces, lo de Cucalón, lo de Trillería, es show. No, son cosas distintas. Tú me acabas de mencionar un caso ante el Contencioso Electoral, pero no es ninguna farfullada o ninguna novelería. La denuncia que han puesto Jorge Escala y Pacha Terán ante la Fiscalía, la denuncia que ha puesto el señor Andrés Quispe, cabeza de lista nacional de Unidad Popular, ante la Fiscalía, lo que está haciendo Henry Cucalón. Habrá que ver ahí sí cómo actúan las instituciones y no nos olvidemos que también a través de un comunicado de la Corte Constitucional hemos conocido de muchas causas de las que ni siquiera escuchamos antes que podrían terminar de dirimir un conflicto como el que estamos viviendo. La Corte Constitucional. Porque para algunos juristas constitucionalistas nada tiene que hacer ya la Corte con la interpretación que se hizo de la Constitución. Es que nada tiene que hacer con la interpretación. La interpretación está ahí. Y de nuevo con el término que muy acertadamente dijiste, no hay que interpretar la interpretación, pues lo que se tiene que hacer es aclarar el panorama sobre la base de una norma que está clara. Y mira que uno podría decir, ay, pero ¿qué tiene que decir la Corte? Por ejemplo, lo que hizo con el pedido de interpretación de la Asamblea Nacional respecto del tema de Verónica Abad, que muchos lo vieron como negativo. La Corte se lava las manos cuando no, la Corte lo que dijo es, no tengo nada que interpretar porque la Constitución es clara. Ratifico el contenido del texto constitucional y este país tiene una vicepresidenta constitucional que solo bajo estas causas deja de serlo. Estamos en este momento, mira que no quiero llegar a esos términos de dictadura como ha calificado la
la vicepresidenta Verónica Abad, pero estamos entrando en estos indicios de pronto de autoritarismo que puede darse también al manipular, al manejar las leyes. ¿Qué es el de esa autoritarismo, Osvaldo? Te vas encima de todos. El pues, ejercicio del poder sobre la base de una pretensión personal, obviando el marco normativo vigente. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Efectivamente, autoritarismo. ¿Que eso puede derivar en figuras peores? Por supuesto que sí. como esto de la dictadura. Que dices no tú. es la primera vez que Pero- Ecuador pero- vive un régimen autoritario. Clarísimo. Pero no so pretexto de que antes tuvimos autoritarios, hoy tenemos que salir a aplaudir lo que están haciendo. Bueno, muchos lo están haciendo de esta forma. Pues. Porque no son coherentes, pues, Osvaldo. Porque para esas personas, la incoherencia deja en evidencia que el problema no era el autoritarismo, sino que el autoritario no les gustaba o no era su amigo. Aquí hay que defender principios y no personas. Al autoritarismo hay que combatirlo independientemente de quién sea el que lo ejerza. Porque si defiendes la democracia y el Estado de Derecho, lo tienes que hacer sin distinciones personales, sin cuestiones ideológicas o sin cuestiones de amiguismos. El otro día escuchaba, y no voy a hacer mención al nombre de la persona, porque sería darle publicidad gratuita en un espacio como este, que decía, pero es que Correa también era autoritario y es el campeón de las violaciones de la Constitución. ¿Qué es esto, un campeonato? ¿Qué estamos jugando, el campeonato de ¿Quién- violaciones quién- constitucionales? ¿Quién viola más la Constitución? Inaudito, No, no, no puede insólito ser. que estemos No en puede una ser. situación en la que Vivimos- intentemos vivimos, justificar con vi- base a esas estupideces. Vivimos en supuestamente un estado de derechos, pues en este caso. Bueno, ¿no? de derechos, de derecho, lo que sea, pero bajo lo que explica la Constitución, un Estado en el que mandan las leyes y no las Por personas. eso te digo. Ahora, mira que en esta confrontación que existe en este caso, el presidente que ya en este momento ya está en un periodo de campaña, Hasta el domingo. hasta el día domingo, hasta las... El lunes lo recuperas, hasta, no te hasta preocupes. las 16:59, Sí, ¿no? el lunes lo recuperas. Le comunica a la asamblea, le envía, le dice ya, yo salgo por esta situación, y lo mismo le dice al Consejo Electoral. Y la asamblea le devuelve, el secretario le devuelve en este caso esa comunicación y le están enjuiciando. ¿Podía o no podía hacerse este asunto a través de la asamblea y de la secretaría de la asamblea? ¿Quién es el encargado de notificar cuestiones que ocurren en la Asamblea Nacional? ¿El secretario o la secretaria general? Pero ¿quién le dijo que notifique, pues? Probablemente la presidenta, como se señala en el documento. La presidenta le dispuso entonces, la señora, Pero la por que está favor, encargada, el, ¿no? el documento no tiene nada extraordinario. Es una comunicación Pero- al Ejecutivo en el que le dice, vea, a nuestro criterio, porque además él no está hablando como Alejandro Muñoz, él está hablando como secretario general de una institución. A criterio de la institución, esto no cumple con lo que dice este artículo y este artículo de la Constitución, razón por la cual le devolvemos. Yo te pregunto, ¿qué artículo de la Constitución fundamenta que el presidente de la República, en un hipotético caso de fuerza mayor, designe una presidenta encargada que no es vicepresidenta, que forma parte de su gabinete y que tenga que notificar a la Asamblea Nacional? Tampoco. Entonces sería como que nosotros vayamos a denunciarle a la Fiscalía a Daniel Noboa por haber mandado un oficio a la Asamblea Nacional. Es estúpido. Estamos viendo una época en la que simplemente contradecir a quien ejerce el poder en el momento puede eventualmente constituir Ya, delito pero, a juicio de esa persona. Exacto, por eso te iba a decir, pero hay una demanda ya, el gobierno le está demandando al secretario de la se ha Asamblea presentado Nacional, una denuncia abrogación penal. de funciones, ¿no? Sí, y bueno, habrá que ver, porque por el otro lado también hay una denuncia por usurpación de funciones de la señora Guilibert, que ni es vicepresidenta, ni tiene por qué estar encargada de la presidencia. Pero un decreto la está nombrando, pues. Bueno, entonces, La estás designando como porque un vicepresidenta. decreto dice que Osvaldo Morocho se llama Juan, ¿tienes que llamarte Juan? De ninguna forma. Los decretos ejecutivos, por supuesto que existen, se firman y están vigentes, pero los decretos ejecutivos, dentro de la pirámide jerárquica normativa, están muy, pero muy por debajo de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, no pueden ¿Quién contradecirlo. tiene que poner orden en este momento dentro de todo este marasma que estamos viviendo de la violentación, en este caso de lo que significa la institucionalidad del país? Mauricio? Varias instituciones pueden poner orden, si es que efectivamente cumplen con sus atribuciones y con sus competencias. No obstante,
No lo están haciendo y eso forza a que en determinadas circunstancias a quien tengamos que recurrir es a la Corte Constitucional. Primero porque es el último reducto de institucionalidad que le queda a este país. ¿Todavía tiene confianza la Corte Constitucional? Yo creo que todavía la ciudadanía confía en una Corte independientemente de que comparta o no sus ideas. Por eso es que vuela la mosca y queremos que la Corte nos diga si voló bien o voló mal. Y no tenemos confianza de acudir a otras instituciones porque sabemos que no son independientes, que están cooptadas o que tienen compromiso con el poder de turno. Ahora, la Corte, como ya nos ha dicho... ¿Tú le ves que están cooptadas algunas instituciones pero con es el poder de evidente, turno? es evidente. Y que tienen compromisos. Si no, ¿por qué no actúan? Entonces yo quiero acá ser muy claro, no es que la Corte Constitucional tiene que convertirse, como ya algunos señalan, en una comisaría de barrio que lo resuelva todo, en un pero árbitro, tiene, ¿no? y ellos mismos lo han dicho, un catálogo de causas respecto a estos problemas que están ya en trámite y que, siguiendo lo que dice la ley de la materia, tendrán un fin. Pero este pronunciamiento de la Corte puede llegar de pronto tardío, pues. Pero es que la Corte no puede pronunciarse sobre un caso en 24 horas, pues. No, pero toma cierto puede darle tiempo. Celeridad al tratamiento de esto. Y eso es lo que nos dice el comunicado. El país está convulsionado en este aspecto. Sí, y el Mauricio. comunicado dice, ya están en trámite, se les ha dado prioridad por sobre otras causas, pero hay un proceso que se tiene que respetar. Yo también quisiera que la Corte Constitucional hoy nos sorprenda con una decisión, pero hay un proceso que seguir. Y cuando hay personas que dicen, Osvaldo, perdón, su pronunciamiento puede no ser oportuno, les recuerdo que este proceso apenas empezó y terminará en abril en la segunda vuelta. Porque este rato estamos enfrascados en la licencia de esta campaña del señor Noboa. ¿Y si pasa la segunda vuelta? ¿No tiene también que pedir licencia para hacer campaña contra quien le acompañe en el balotaje? Desde tu punto de vista, si es que la Corte se pronuncia en el sentido de que el presidente debe pedir licencia, ¿podría traerle consecuencias por lo actuado en esta primera vuelta? Por supuesto que sí, porque si la Corte ratifica que quien opta por el mismo cargo debe pedir licencia desde el inicio de la campaña, ya Noboa no lo hizo. Y todo lo que ha ocurrido entre el inicio de la campaña hasta que salga este tema, cabe en las posibles infracciones graves o muy graves establecidas en el Código de la Democracia y que son sancionadas no solo con una multa, que probablemente al señor Noboa no le importa, sino con una suspensión de los derechos de participación de hasta 4 años, con la destitución. Pero en ese caso deberá dilucidarlo ya el contencioso electoral. Que esperemos actúe de manera independiente. No es independiente el Consejo. Hasta ahora ha el demostrado no electoral. serlo. Hasta ahora ha demostrado no serlo. Bueno, pero tendremos que esperar a la Corte, no queda más, pues entonces, Mauricio. Y creo que quienes somos respetuosos de la institucionalidad, y al menos de la poca que queda todavía vigente, aunque tengamos muchas ansias y queramos que esto se solucione ya, debemos ser pacientes, para ver incluso quién en medio de este berenjenal que se ha armado tenía la razón. ¿Qué pasa con la vicepresidenta Verónica Abad? Es otro problema. ¿Está de vacaciones? No, pues ya regresó, me parece. No, sigue en goce, que dé una rueda de prensa o que nos mande un mensaje a través de las redes sociales. No le quita que está en este momento en periodo de vacaciones. Muchos cuestionan, pero muchos cuestionan en ese aspecto. ¿Quién le autorizó las vacaciones a la vicepresidenta? ¿Quién le tiene que autorizar vacaciones a la vicepresidenta? No sé, el presidente, la Secretaría de la Administración Pública. Por ahí va el tema. Es el propio Ejecutivo. No hay que caer en ese juego de que la Asamblea Nacional tenía que autorizar vacaciones de ninguna forma. O sea, esto es un tema meramente administrativo de la función ejecutiva. Y probablemente la señora Abad, porque eso no lo tenemos claro y no lo han dicho ni ella ni sus opositores de la presidencia de la República, presentó un tema de vacaciones, un pedido de vacaciones, una aplicación de vacaciones a la Secretaría General de la Presidencia. Y probablemente le fue otorgada, porque por eso mismo, en el decreto 500 y en los anteriores, se juega con el tema de los tiempos, ¿no? La señora Gelibert está encargada de la vicepresidencia hasta el 22 de enero o hasta que la señora Abad retome funciones en Turquía. Yo creo que por ahí hay algunos mensajes de lo que sí pasó. Ahora, ¿deja un funcionario de serlo por estar en goce de vacaciones? De ninguna forma, pues.
O sea que cuando Daniel Noboa viajó por el tema de la salud de su padre a los Estados Unidos, dejó de ser presidente. No, pues no. Entonces esa no era una misión oficial. Son Son funcionarios de elección popular. O pues, la señora Abad asumió la presidencia porque el señor Noboa se ausentó por el tema de la salud de su padre. Ya, pero Tampoco. con esto, ¿qué es lo que están haciendo con Verónica Abad? ¿Se están violentando sus derechos en Yo este creo caso? que se están vengando de algo que todavía no nos quieren contar. Porque mancha al un lado y mancha al otro. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy cautos. Porque lo que hoy estamos viviendo esperemos no se repita en una futura ocasión. Pero sí nos motiva a nosotros, a los que estamos del lado del electorado, a ver si al menos en esos 16 binomios que hoy se nos presentan en la papeleta, hay una buena relación entre los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Bueno, o si son personas que ni se ¿habrán hablan. tomado las precauciones pertinentes para ver quién va a ser su compañero? Bueno, no lo sabemos. El binomio, pues. No lo sabemos, habrá que averiguarlo. Es que con, Y yo creo que con esta experiencia ya. tú pues, tienes más posibilidades que yo, porque tú les vas a entrevistar, los estás entrevistando. Así es que ahí vas a poder darte cuenta si al menos se hablan, o si son casi que candidaturas sacadas de una caja de cereal. Bueno, es lo que pasó hace un año, ¿no? Con el presidente Noboa, que ahora está arrepentido de haberlo puesto a la señora Verónica Abad. Pero en este aspecto, lo que reclama Verónica Abad tiene asidero jurídico. Definitivamente. Ella debe estar reemplazándole en este momento al presidente. Y acá no defendemos personas, defendemos principios. Yo no comparto mucho Porque de para lo que muchos, la señora Abad dice, claro, pero es pero nuestra vicepresidenta. exactamente, porque para muchos dicen es un peligro la señora Abad entonces el momento que asuma uno la lo hubieran presidencia. pensado bien antes de votar por ella, o dos, hubieran ustedes tomado precauciones respecto de esos peligros con la institucionalidad, no violentándola, pues. Yo no comulgo con muchas de las ideas de la señora Abad, pero la señora Abad es la vicepresidenta de la República. Y bajo el orden constituido, lo que dice la Constitución y la ley, debería en este momento estar ocupando la presidencia de forma temporal mientras el señor Noboa hace uso de una licencia obligatoria. Ninguno de estos supuestos ha pasado. Ahora, que nos quieran también del otro lado, porque aquí no defendemos a nadie a título personal, del otro lado nos digan, ay, es que qué horror que me manden a Turquía. El decreto que le manda la señora a Turquía es perfectamente constitucional. Es legal, claro, sí, así es. El presidente puede mandarte a donde le dé la gana o puede asignarte la función que quiera, porque la Constitución dice que quien ocupa la vicepresidencia tiene como única función establecida en nuestra norma suprema reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y las otras que el presidente le asigne. Le encargue, ¿no? En este caso. Entonces está bien, Sí. pero ella no se fue, pues no hay abandono. Bueno, está en vacaciones. No hay abandono, entonces. De nuevo, está en vacaciones. Cuando terminen sus vacaciones, que creo, insisto, que es el 22 de enero, la señora tendrá que aparecerse en la Embajada de Ecuador en Turquía y decir, hola, de acuerdo con este decreto vengo a ejercer funciones comerciales. Claro. No le queda otra opción. Es una agregada económica, Yo ya asesor no sé económico. ni qué le nombraron, pero ahí le dan cualquier cargo y lamentablemente ese decreto es constitucional y la tiene que en el cumplir. ámbito internacional, ¿qué impacto puede tener esto, Mauricio? Mira, tiene impacto, La OEA, Osvaldo, hubo un pronunciamiento del secretario general de la OEA, ¿no? Pero En su mira, no momento. nos metamos en el tema político, porque uno podría decir, bueno, internacionalmente se alinean los unos con los otros, la OEA se pronuncia de forma discrecional. Vamos a algo que nos impacta a nosotros de forma directa. La plata. Lo que está sucediendo influye o no influye en la calificación crediticia de Ecuador hacia afuera. Lo que estamos viviendo en este momento influye o no influye con esa pretensión de que el Fondo Monetario se caiga con la plata. Tú estás plata. hablando de inseguridad jurídica. Pero por supuesto, pero lo que está pasando influye o no con- influye en que venga inversión extranjera. Pero estamos con 1.200 puntos de riesgo país, pues ha bajado, estábamos con 1.900, sobrepasamos los 2.000 puntos. Y Estamos seguimos con mal, 1.200. pues. No, desde Porque luego. 1.200 tampoco es un motivo para Claro, sentirnos no, orgullosos, ¿no? No es que sea lo mejor. en O este sea, caso. son malas calificaciones. Hemos cerrado el año pasado como el penúltimo país en crecimiento económico solo por encima de Haití. ¿Es eso algo de sentirnos orgullosos? ¿Y por qué es? Porque si yo fuera sea, extranjero estamos- y quisiera oye, invertir en un país, me lo pienso 400 veces antes de traer la plata a Oye, Ecuador. Pues. Entonces estamos peor que Venezuela. En este Las cifras hablan. No hablo yo. O sea, es paradójico porque no es que nos íbamos a transformar en Venezuela y ese era todo el Bueno, a argumento mí que se me utilizaba. preocupa más bien en este punto que terminemos transformados en Haití con el respeto que los hermanos haitianos se merecen.
que lamentablemente tienen problemas también allá. Un estado fallido. En el lardo Un estado fallido. de la gobernabilidad. Sí, estado fallido, donde están más las mafias, ¿no? Gobernando allá. Bueno, pero entonces, tú le ves que ese es el impacto a nivel internacional. Por supuesto, Pero yo creo que ese en es lo el principal. político, de pronto la OEA o el secretario se pronuncia y dice alguna cosa Y eso es que le político. preocupa No, lo eso que es pasa en el político. Ecuador. Y mira, si lo político tuviera peso, Jan Topic sería candidato, pues. El secretario de la OEA se pronunció sobre el tema de Jan Topic, marchó Jan Topic y no pasó nada. Y ahora está en la lista Y ahora negra. está en la lista negra del BID y dice que va a apelar y todo, pero te digo, son pronunciamientos políticos, que a algunos les gusta, a otros les disgusta, pero que están ahí para seguir engrosando una carpeta de pronunciamientos políticos sin sentido. A mí me preocupa como ecuatoriano el impacto que estas cuestiones tienen, como digo, por ejemplo, en materia económica. La situación también de pronto le conlleva que el ciudadano en este momento esté inmerso en este tipo de hechos, de discusiones, bueno, ¿cuál es la legalidad? ¿Quién tiene la razón? Y la pelea y la confrontación ejecutivo-legislativo y los candidatos, etcétera, etcétera, que van y demandan. Pero nos aleja de lo que deberíamos estar los ecuatorianos en este momento, pensando ¿cuáles son las propuestas de los candidatos realmente? Yo creo que tú eres bastante positivo en el tema, Osvaldo. Porque yo creo que estas discusiones de lo constitucional, del Estado de Derecho, lamentablemente no calan en el ciudadano común. Peor en las circunstancias actuales en las que tiene que estar preocupado por su seguridad, por tener trabajo, porque la corrupción no le quite lo poco que tiene. Entonces, este rato, el ciudadano de a pie está preocupado de que no le maten durante un día de trabajo, que le asalten, que le extorsionen o que le hagan un secuestro. Está preocupado de terminar el día con el trabajo con el que empezó, de tal forma que pueda llevar algo de ingresos a su casa. O de si está en una entidad pública y quiere acceder a algo, no tener que sacar la poca plata que tiene para pagar a un funcionario. De eso está preocupado. Que la señora Abad o no la señora Abad, probablemente a él le tiene sin cuidado. Por eso es que incluso, si tú revisas las cifras de lo que dice el Latinobarómetro con gran preocupación, se ve que un altísimo porcentaje de ecuatorianos, prácticamente 7 de cada 10, estarían dispuestos a justificar una ruptura democrática, entiéndase dictadura, siempre y cuando las cosas funcionen. A la gente no le importa lo que pasa con el gobierno, le importa que el gobierno llegue a su vida y efectivamente funcione. Entonces, eso es lo que quiere la gente. Por eso es lo que se actúa como se actúa en este momento. Y es muy probable, Mauricio, pero no por ello, quienes sí estamos preocupados de la democracia, del Estado de Derecho y del funcionamiento de las instituciones, tenemos que callar y formar parte de ese grupo. Hay que levantar la voz y hay que decir las cosas aunque al poder le incomode y aunque haya personas a las que no le guste, porque aquí al menos no estamos dispuestos a justificar cualquier barbaridad sobre pretexto de tener algo de seguridad. Mira que hace más de 200 años, uno de esos grandes pensadores republicanos, Benjamin Franklin, decía que quien está dispuesto a sacrificar su libertad por algo de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad. Porque aquí no son cosas que deban sobreponerse, ni son cosas que deban tratarse de forma separada. Aquí o hay democracia, derechos y Estado de Derecho, o estamos simplemente en un sálvese quien pueda. Ahora estamos inmersos dentro de una campaña electoral y arrancamos, según varios análisis de encuestadoras, con el 60% todavía de indecisión. Habrá bajado ya algo, no sé. Yo incluso tengo dudas de ese 60%, ¿Ah, sí? Osvaldo. ¿Tú crees que es más alto? No, yo creo que es mucho más bajo. Yo creo que, es más bajo. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos ya ha decidido que puede cambiar su decisión, no implica que estén indecisos o que no sepan por quién votar. Si tú revisas lo que sucedió en 2023, y por eso es claro tener el término indecisión, lo que pasó en 2023 no es que teníamos un alto porcentaje de indecisos que de pronto vio a Noboa como... No, le mataron un candidato que fue Fernando Villavicencio, vieron el debate presidencial y cambiaron de opinión y movieron las fichas del tablero. Hoy yo creo que la situación está bastante dada en el sentido de 16 candidatos, 9 de cada 10 concentrados en 2. ¿Que eso puede cambiar? Por supuesto que sí, pero no producto de la indecisión, sino, por ejemplo, producto de los aciertos o errores que esas dos personas tengan durante la campaña electoral. Claro, y es poquito tiempo el que se tiene en ese sentido. ¿Será decidor el tema del debate
Mauricio. Tengo dudas. Creo que sí va a ser importante el debate. Creo que al igual que en 2023 tendremos una alta audiencia viéndolo. Oye, serán 15 en contra de Noboa, pues. Es muy probable, pero date cuenta que no van a ser 15 en contra de Noboa porque hay 2 bloques. Entonces ya serán 7 contra Noboa. Y probablemente la gente quiera ver a su candidato y se perderá lo que diga la otra mitad. 2023 trajo condiciones particulares por menos candidaturas presidenciales, por una dinámica distinta. Hoy tenemos una situación similar a la del 2021. Y tú recordarás que esa situación no fue fácil. Guillermo Lasso no gana la presidencia por el debate de primera vuelta, porque ahí también hubo 2 bloques y todo. Gana por buena medida el debate de la segunda. Cuando vuelta, repite esa vaina de Andrés no mientas otra vez, Andrés no mientas otra vez, y ahí gana en ese debate algo. En la primera vuelta inclusive cuestionado, pues. No, pero tú recordarás, entonces, con lo de yo creo que estamos muy en la línea de lo que será 2 candidatos que prácticamente son ya la segunda vuelta, aunque aquí nos digan no polaricen, si hay espacio para una tercera opción. O sea, los números indican a hoy que no hay opción a un tercer candidato entrando a la pelea. Pero déjales la opción, un chance, pues. Bueno, por supuesto que la hay, están algunos en la candidatos que si pueden, usted quiere vote por ellos. Hay candidatos que pueden despuntar en algún sentido. Espérate el debate. Me atrevo a decir que es poco probable, no imposible. Porque bien decía un conocido político socialdemócrata hace varias décadas en Ecuador y en política hasta se tuesta granizo. Cualquier cosa puede pasar. ¿Manuel Córdoba? Andrés de Fecó. Andrés de Fecó. El padre de Manuel Córdoba Galarza. Sí. Y te digo, posible es, para mí, poco probable, pero siempre hay una posibilidad. Mira cómo fue 2023. Tú le ves entonces en segunda vuelta 2 nombres. Los que están en la preferencia según las encuestas. Luisa González, sobre la base de un voto duro del correísmo, de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, ahora sí, sobre la base de un voto duro anticorreísta, que no es el mismo voto que le permitió entrar a segunda vuelta en 2023. ¿Noboa enarbola entonces el tema del anticorreísmo en este caso? En este momento, por supuesto que sí. Ese discurso que lo mantuvo muy lejano y distante hace año, un mes, hace año, 2 meses, hoy más bien lo agarra y lo capitaliza, yo diría con bastante habilidad. Ese voto anticorreísta que en 2023 fue el voto de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que claro, le dio a Noboa en segunda vuelta a la presidencia, pero que no era su voto. Noboa en primera entró con el voto de los jóvenes, que por ejemplo estaban preocupados del tema del Yasuní y que hoy ni de cerca están con Noboa, por citar un ejemplo. Sí, señor. Bueno, tendremos chance de seguir conversando, mi querido Mauricio. Siempre un gusto, Osvaldo, y esperemos que la conversación siga incluso dentro de este periodo electoral, que creo que da mucho de qué hablar. Exactamente. Además que las encuestas es una radiografía del momento y veremos qué es lo que pasa. Pero por el momento, como tú dices, 2 candidatos ya polarizados prácticamente. Mauricio, gracias por la presencia. Siempre un gusto, Osvaldo. El doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político electoral, con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho. Suscríbase al canal, suscríbase. Los comentarios y los likes igualmente son importantes. Y en las redes sociales, toda la coyuntura informativa del país y a nivel internacional, pues la va a encontrar siempre en las redes sociales de Global Opinion. Entérese lo que está pasando en Venezuela, precisamente el día de hoy. Entérese en las plataformas de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. No olviden que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube de Global Opinion. Mire el programa, comparta los contenidos, esto es importante, los likes y los comentarios igualmente van corroborando fundamentalmente para este tipo de entrevistas. Estaremos con nuevos invitados y nuevos temas en las próximas horas. Gracias por la sintonía, soy Osvaldo Morocho Ampudia y les deseo que tengan una excelente tarde y noche.
todos unidos por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Si tienes entre 16 y 18 años o más de 65, eres miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en servicio activo, persona analfabeta, persona con discapacidad o extranjero que reside legalmente en el país al menos 5 años, ejerce tu derecho al voto de manera facultativa el domingo 9 de febrero. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.